Ya, muy bien, listo, pastor. ¿Vale? Listo. Entonces, bueno, hoy vamos a dar inicio, ¿sí? Con uno de, yo considero que hay temas importantes, ¿sí? Hay temas muy bonitos y que el Señor siempre habla a nuestro corazón. Recuerde que voy a proyectar aquí un momentico eh, nuevamente un videito porque arrancamos con el tema de nacer de nuevo, ¿sí? Entonces, hoy la clase tiene o está intitulada ¿Para qué nacer de nuevo? Yo sé que hay algunas personitas que ya han conocido la cartillita, si tienen ustedes la posibilidad, eso sí lo hablan con la hermana Milena o con la pastora Zuley, para que, por si quieren hacerse al material, ¿sí? Que es una cartillita que se llama, lo primero, es lógicamente escrita por hombres, por el pastor Israel, pero inspirada, yo sé seguramente que por el Espíritu de Dios. Entonces le recomendaría eso. Voy a proyectar nuevamente aquí un videito. Yo creo que ya lo habían visto, pero vamos a nuevamente a entrar en contexto. Recuerde que nuestro texto referencial es Juan capítulo 3, ¿sí? En esa conversación tan importante que tuvo Jesús con Nicodemo. Entonces, vamos a mirar este video. ¿Se está proyectando, por favor? Me dicen. ¿Lo ven ahí en pantalla, por favor? Ok. Sí, Hazme un ¿te favor, ven? Milena, hazme un favor. Pon en pause la grabación, pon en pause la grabación, ¿sí? Sí, Porque señor. pues eso afecta el tema de copyright cuando lo suben a YouTube. Entonces, Voy a pon en colocarlo en pause, pausa. pon Sí, en pause el video y una vez termine, reanudas la grabación, ¿vale? ok, Entonces, vale. me dices, Ya. muy bien. Observen con mucha atención, queridos. Observen con mucha atención que la gran pregunta es la siguiente: ¿para qué nacer de nuevo? Usted tiene que hacerse esa pregunta, ¿para qué? Entonces, hay cinco cositas importantes. Hay cinco cositas importantes para qué nacer de nuevo. La primera, para ver el reino de los cielos. Entonces, observe con mucha atención que cuando en esa conversación entre Jesús y Nicodemo, ¿cierto? Le dice que es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Es necesario nacer de nuevo. Y en ese mismo sentido, ¿sí? Hay algo bien interesante. Y eso está en el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A lo largo de la doctrina de los hombres, y hago la claridad, la doctrina de los hombres, ¿m? Muchas denominaciones, no digo nombres, sí, pero muchas denominaciones han pensado que el nacer de nuevo es el bautismo, y eso no es correcto. Bien, no es correcto. Entonces quiero dejar eso allí claro. El Señor aquí está diciendo, observen con mucha atención, bien. El versículo 5 te va a decir y te va a dar como un poquito, ¿cierto? De referencia al asunto. Respondió Jesús y dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, que hay dos condiciones importantes, agua y espíritu. Pero a lo largo, vuelvo y lo reitero, de la doctrina de varias denominaciones, piensan que el nacer de agua es cuando se bautiza. Recuerden que bautizarse, ¿sí? Es un entierro. ¿Sabe usted eso? Observen con mucha atención y lo voy a poner así para que su merced tenga presente. Cuando el Señor era bautizado, cuando el Señor fue bautizado, Él fue sepultado porque realmente, ¿sí? La persona está muriendo a sí misma, ¿sí?
está muriendo a sí misma. Es diferente de nacer de nuevo. Yo voy a hacer una pregunta. Para nacer, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere para nacer? Y quiero que ustedes le pongan el sentido común a las cosas. Para nacer. Para nacer se requiere el acto, ¿cierto? El acto entre un hombre y una mujer, ¿sí? Se requiere necesariamente la relación sexual. ¿Mm? Ese acto genera el fenómeno, ¿sí?, de la concepción, es decir, cuando el esperma del hombre, bien, fecunda el óvulo de la mujer, ¿correcto? Eso es importante tenerlo allí claro. Y en ese mismo instante, ¿cierto?, nace a la vida una persona. Es en ese mismo instante, ¿correcto? Por ejemplo, yo sé que usted ha escuchado el tema allí en noticias y por todo, bueno, el tema ya sabe a qué hago referencia, y esto lo digo para que no vayan a descalificar el video en YouTube luego porque, pero ya sabe usted a qué hago referencia, ¿sí? Y sobre eso ha habido polémicas en las naciones a la hora de hacer una ley, donde se indica a partir de qué momento se es persona, ¿sí? Persona es, para que ustedes tengan presente, es cuando se da el fenómeno de la concepción, a partir de ese momento, ¿sí? A partir de ese momento. No son semanas ni meses, no, es a partir del momento, porque ahí comienza la vida. ¿Y quién da la vida? Pues es el Espíritu de Dios. Él es el que da el soplo de vida. ¿Se observa? Entonces, eso para que lo tengamos allí presente. Muy bien. Entonces, para ir concluyendo este primer aspecto, para nacer de nuevo, ¿sí?, se requiere de la intervención del Espíritu de Dios. Observe con atención. En el caso, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero pues me parece que es importante traerlo a colación. Recuerde usted que cuando se dio el fenómeno o se dio el hecho, ¿cierto? Cuando la Virgen María queda, ¿cierto?, en estado de embarazo por causa que el Espíritu Santo concibe en ella, en el vientre de ella, ¿sí?, al Hijo de Dios. Bien, es el Espíritu. Observe que está haciendo, aquí está sucediendo un fenómeno muy bonito. ¿Mm? Está sucediendo algo muy importante. Por eso recuerde que el ángel le dice a la Virgen María que dentro del vientre de ella dice, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bien, yo quiero que me ayuden con Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, eso es lo que vamos a ver ahorita más adelante, pero por el momento ayúdenme con Primera de Juan, ¿sí? Versículo 13. Alguien que lo lea, por favor. Primera de Juan, versículo 13. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Gracias, hermano Claudia. Observen este texto. Observen este texto. Lo voy a leer desde el versículo 12, pero observen este texto con mucha atención. A veces no nos detenemos un poquito a pensar qué nos está diciendo las Escrituras. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, un derecho legal de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre. Observe que engendrar es un acto, ¿correcto? Engendrar, sí, es un verbo. Bien, y ese acto de engendrar lo hace es Dios mismo. Bien, por eso hay que entrar a analizar, venga, ¿qué es eso de nacer de nuevo? Observe que aquí la persona cuando nace de nuevo es Dios mismo quien le va a engendrar. ¿Se observa? Entonces, observe con mucha atención, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios el que va a hacer, ¿sí?,
ese, ese, ese acto importante. Yo quiero que vayamos un momentico ahí aquí al Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2. Vamos a mirar un momentico, si no estoy mal es aquí. Observen con mucha atención el versículo 7. Salmo capítulo 2, versículo 7 dice, yo publicaré el decreto. Ojo, este texto hace referencia al Hijo de Dios, es decir, al Señor Jesús. Pero esto también es para nosotros. Usted, después de que el Señor ya ganó esto para nosotros, esto también aplica para nosotros. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Observe que aquí está hablando del acto de engendrar. Y cuando se genera el fenómeno o el acto de engendrar, ¿sí? En ese mismo sentido es como el sello, es decir, yo soy el padre, yo soy la madre, ¿sí? Los que aquí son papitos y mamitas saben que usted proporcionó, ¿cierto? Usted proporcionó su ADN, usted proporcionó sus 23 cromosomas, cada uno, ¿cierto? Dio su partecita. ¿Se observan? Entonces, vamos a volver al punto. Quiero dejar y concluir aquí este aspecto. Para nacer de nuevo, primero hay algo bien interesante y es que Dios es el que hace la obra. Debemos ser engendrados por Él, ¿cierto? ¿Se observa? Debemos ser engendrados por Él y concebidos también por el Espíritu de Dios. Esto no es una obra humana, no es una obra de hombres, sino es una obra directamente hecha por Dios. Bien, muy bien. Y esto sucede cuando creemos en ¿quién? En el Hijo de Dios. Entonces dice acá, ¿para qué nacer de nuevo? Primero, para ver el reino de Dios. Eso es lo que usted tiene que tener claro, para ver el reino de Dios. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es lo primero que usted tiene que tener claro. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, así usted vaya a una iglesia, así usted haya estado 18 años, 20 años, no sé cuánto tiempo en la iglesia. Si usted no nace de nuevo, no puede ver y entrar en el reino de los cielos. Bien, observe con atención, Nicodemo es un personaje muy importante para la nación de Israel en su momento, ¿no? Porque era doctor de la ley, ¿correcto? Hacía parte del Sanedrín y es una persona anciana y Jesús le dice, debes nacer de nuevo. Por eso él le pregunta, venga, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Puedo volver al vientre de mi madre? ¿Se observa? Y hay algo bien interesante. Él era instruido en la ley de Moisés, es decir, que era un hombre santo. Y Dios le dice, no solamente su santidad le basta para entrar en el reino de los cielos, deben nacer de nuevo. Por eso es importante. No es decir, oiga, yo voy a la iglesia. No, yo oro. No, de eso no se trata. ¿Se observa? Se trata de hacerlo conforme a la escritura. ¿Se observa? Eso es importante tenerlo allí claro. Por esa razón dice el Señor aquí, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Segundo punto. ¿Para qué nacer de nuevo? Para entrar. Observe, para entrar. Una cosa es ver, ¿sí? Que usted pueda ver. Una cosa es este verbo ver y otra cosa es entrar, la acción de entrar. ¿Se observa? Entonces, lo segundo es para entrar en el reino de los cielos. Es para entrar en el reino de los cielos. Observe lo que dice Juan 3, versículo 5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para que usted tenga presente, cuando yo le digo que el agua no hace referencia al bautismo, no, el agua hace referencia a la sangre del Cordero de Dios, ¿correcto? La sangre, aquí lo que está representando el agua es la sangre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque ella es la que nos limpia del pecado. ¿Se observa?
Ella es la que nos lava, borra, lava, limpia, purifica, santifica. ¿Sí? Eso es nacer de agua. Cuando yo reconozco mi pecado, soy lavado por la sangre de Jesús. ¿Se observa? Y en ese mismo instante nazco del agua. Ojo, para eso se requiere arrepentimiento genuino y se requiere conversión genuina. ¿Sí? Eso es importante. No es solamente, no, es que por eso vuelvo y lo reitero. No es ir a una congregación, no es de pronto asistir a esta reunión o llenarme de conocimiento, no. De eso no se trata. Se trata realmente de reconocer que yo sin Dios soy absolutamente nada. Y que necesito el perdón de mis pecados para entrar, ¿sí? Es una llave para entrar en el reino de los cielos. Observe, si para entrar al reino de los cielos es porque hay una puerta. ¿Se observa? Para que yo pueda ver esa puerta y pueda ver el reino de los cielos, ¿sí? Debo conocer a alguien en específico, a la persona de Jesús de Nazaret. Observe lo que dice Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es decir, conocer a quién, al Padre, conocer al Señor Jesucristo y conocer al Espíritu Santo y conocer a Jesús el hombre. Observe lo que yo estoy diciendo aquí. Usted va a decir, uy, pero ¿cómo así? Tranquilos que más adelante todo este tipo de cosas que estoy diciendo acá se van a desmenuzar. Bien, observe, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti el único Dios verdadero. ¿A quién? A Dios el Padre, a Dios el Hijo, ¿cierto? Al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo y la persona de Jesús de Nazaret. Observe nuevamente el texto. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesús el Mesías a quien has enviado. ¿Se observa? Es importante ese aspecto. Muy bien. Entonces, para poder entrar, recuerde que Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Recuerda usted por allí? Eso lo dice el Evangelio de Juan. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿cierto? Hallará pastos, hallará vida. Bien. ¿Quién es el reino de los cielos? Es la misma persona de Jesús de Nazaret. Porque Él fue el que descendió. ¿Se observa? Él fue el que descendió. Cuando se habla del evangelio del reino o el evangelio del reino de los cielos, se está hablando de la misma persona de Jesús de Nazaret. Juan 5:39. Mire este texto con mucha atención. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Se observan? Entonces, para obtener vida eterna, ¿sí? Debo conocer a la persona de Jesús de Nazaret. Muy bien. Entonces, es importante, dos aspectos hemos visto hasta el momento. ¿Para qué nacer de nuevo? Para ver. Segundo, para entrar. ¿Listo? Para entrar. Tercer aspecto. Jesús afirmó que la única manera de ver y entrar en el reino de los cielos es naciendo de nuevo. ¿Correcto? Nacer de nuevo. Juan 3:7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Observe este aspecto importante del texto. No te maravilles, o sea, no se sorprenda. Ojo, usted pudo haber llevado mucho tiempo en la iglesia o de ser creyente. No se maraville que el Señor le diga, hijo, hija, debes nacer de nuevo. No se maraville. ¿Observen? No se maraville. Segundo, es necesario. Es necesario. Es necesario. Bien, nacer de nuevo. Entonces, por esa razón, esta afirmación que hace el mismo Jesús de Nazaret, ¿sí? El mismo Señor, la única manera para ver y entrar, que son dos cosas, es naciendo de nuevo. Cuarto punto. El reino de los cielos no es comida ni es bebida.
¿correcto? El reino de los cielos no es comida ni es bebida. Romanos capítulo 14, versículo 17, por favor. Romanos capítulo 14, versículo 17. Miremos qué nos dice acá con mucho detalle. Y aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice lo siguiente. Romanos 14, 17 dice así. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Observe lo que va a decir a continuación, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Listo? ¿Quién es la justicia? La justicia de Dios se encarnó en la persona de Jesús de Nazaret. Por esa razón, la justicia nuestra es Jesús de Nazaret. ¿Sí? Por esa razón, el reino de los cielos no es comida ni es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Bien, importante ese aspecto. Quinto aspecto o quinto punto. Yo creo que usted se sabe este texto de memoria, pero vamos a traerlo aquí a colación. Y es buscar primeramente el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios. Dice la Escritura. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Se observa? Y aquí está involucrando exclusivamente a la persona de Jesús de Nazaret. ¿Sí? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es buscar el reino de los cielos? Recuerde Juan 5:39 otra vez. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, en ese sentido, ¿qué es buscar el reino de los cielos? El buscar el reino de los cielos es tener común unión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Bien, observen con atención lo siguiente. Nuevamente Juan 17:3. Vamos a desglosar ese texto. Mire, para mí Juan capítulo 5:39 y Juan 17:3 son pilares fundamentales. Si usted realmente comienza a sumergirse en estos dos textos, va a encontrar prácticamente todo lo que ha dicho las Escrituras a través de sus siervos, ¿sí? Los profetas, ¿sí? Lo que ha dicho el Señor a través de la ley de Moisés y los salmos. Observe con atención esto. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan. Aquí implica un verbo, conocer. Y a Dios se conoce de dos formas. Conocer a y conocer de, ¿correcto? Entonces, conocer a es conocer de relación. Yo me relaciono con él, ¿correcto? Conocer a es de relación y conocer de es de conocimiento. ¿Se observa? Es decir, lo que está aquí circunscrito o incorporado dentro de las Escrituras. Yo no puedo, ¿cierto?, conocer a Dios, ¿sí?, si no sé quién es Él. Por esa razón necesito ir a la Escritura. ¿Correcto? Entonces, por eso, en eso consiste la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Observen, el único Dios. Entonces, en ese sentido, para conocerlo tengo que ir a la Escritura para luego tener relación con Él. ¿Se observan? Es importante. Entonces, en ese sentido, vamos a concluir este aspecto sencillo. Cuando el Señor aquí nos está diciendo buscar primeramente el reino de Dios es conocer de conocimiento, es decir, vaya a la Escritura y sepa quién es Dios. Segundo, tenga una relación con Él, porque en eso se juega la salvación. En eso se juega la salvación. Por eso le digo, usted puede ir a la iglesia, puede hacer un montón de cosas, puede, mejor dicho, tener los mejores títulos como creyente y ser hasta una excelente persona. Pero si usted no ha nacido de nuevo, mi querido amigo, mi querida amiga, no hay pasabordo al reino de los cielos. No hay.
¿Se observa? Entonces, mucho cuidado con ese tema. Muy bien. Por eso el Señor dice, entrad por el camino angosto, por la puerta estrecha, y pocos son los que lo hallan. Dios a ustedes les ha llamado en esta mañana a que transiten ese camino angosto y entren por la puerta estrecha, porque pocos hallan ese camino. Por eso este es el último tiempo. Por esta razón el Señor está levantando obreros para que lleven el evangelio conforme a las Escrituras y se quite tanta doctrina de hombres. Porque por causa de la doctrina de hombres se ha hecho nulo el mandamiento. ¿Se observan? Entonces, eso para que lo tenemos. Entonces, hemos visto un primer aspecto del para qué nacer de nuevo. Bien. Hay unas, digamos, en este aspecto es importante tenerlo allí claro, contundente y muy, pero muy preciso. Bien. Cuando usted nace de nuevo, ¿sí? Y ya miramos esos 5 aspectos, entonces, ¿sí? Entonces sucede algo muy interesante. Usted y yo ahora somos hechos hijos de Dios. Recuerden, no todos son hijos de Dios. Yo creo que usted lo sabe. No todos son hijos de Dios. Bien. Simplemente para dejar una precisión y una claridad aquí. Los que son papitos y mamitas. Usted sabe que la persona, su hijo es su hijo, ¿cierto? Porque usted le ha dado su apellido, ¿sí? Porque usted tal vez el padre le engendró, la mamá le concibió, ¿sí? Bien, y usted sabe que es la mamá. En el caso de los papitos, sabe que es el papito, ¿cierto? Pero también hay otra forma de tener hijos y es la adopción, ¿sí? El reconocimiento de apellidos. ¿Se observan? Entonces, hay algo bien interesante también con nosotros. Bien, hay algo interesante. Miremos nuevamente Juan capítulo 1, versículo del 12 al 13. Dice, mas todos los que le recibieron, es decir, al Señor Jesús, a los que creen en el nombre de Jesús, les dio potestad y esa potestad, y yo quiero que subraye potestad, ahí subraye, potestad es igual a derecho legal, ¿listo? Derecho legal, ¿bien? De ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, observe, de sangre, ni de voluntad de varón, perdón, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, aquí opera el fenómeno, ¿sí? Que el Señor es el que nos engendra, nos concibe, al igual que sucedió en la Virgen María. Eso sucede también con nosotros. Bien, porque somos nuevas criaturas. ¿Se observa? Somos nuevas criaturas. Muy bien. Ojo, estamos viendo un primer aspecto, ¿no? Estamos viendo un primer aspecto y la conclusión del por qué es importante nacer de nuevo. Primero, porque estamos analizando para ser hechos hijos de Dios. Segundo, dentro de ese mismo punto, para ser miembros de la familia de Dios. Para ser miembros de la familia de Dios. Miremos con mucha atención. Dice aquí la escritura, Efesios 2:19. Efesios capítulo 2, versículo 19 nos dice, así que ya no sois extranjeros, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Se observa? Observa nuevamente aquí el texto. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bien, importante para que lo tengamos allí claro y contundente. Amén. Bien, un tercer aspecto. Un tercer aspecto. Dice la escritura. Cuando se nace de nuevo, Dios es nuestro Padre.
Cuando nacemos de nuevo, Dios es nuestro Padre. Y somos hijos por adopción. ¿Correcto? Mire con mucha atención. Dice Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, ustedes y yo, a partir de ese momento, ¿sí?, tenemos esa condición de hijos por adopción, por lo cual podemos clamar al Señor y decirle, Abba, Padre. Muy bien. En ese mismo sentido, si el Señor, el Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente, va a ser nuestro Padre, también vamos a tener un hermano. Y aquí tenemos un hermano mayor. Se llama Jesús de Nazaret. Él es nuestro hermano mayor. Bien, Jesús es nuestro hermano mayor. Romanos 8:29, dice acá. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice la escritura. Pero a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, observe, el primero entre muchos hermanos. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo es nuestro hermano mayor. Bien, Él es nuestro hermano mayor. Otro puntico. Al ser nosotros hijos de Dios, ¿sí?, somos herederos de Dios. Bien, observe con atención. Para que usted pueda acceder a la herencia, en el caso de sus padres, ¿sí?, usted tiene que tener un derecho legítimo y es ser hijo. ¿Se observa? Ser hijo. De igual forma sucede con nosotros. Bien. Observe con lo que nos dice Romanos 8:17. Y si somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Se observa? Y si también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Bien, entonces somos herederos. ¿Herederos de qué? Pues del reino de los cielos. Vea, yo quiero dejarle algo presente acá. La gente o las personitas se afanan por adquirir riquezas en este mundo, se afanan por obtener tantas cosas. Pero recuérdelo por allí lo que dice, no sé si estoy mal, es Job, si no estoy mal, nos dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra de donde fui tomado. ¿Por qué razón? Vea, usted hoy es algo curioso e interesante. Las personas piensan que cuando adquieren una casa, un vehículo, adquieren bienes, ¿sí?, son de ellos. Bien, son de ellos. Y lo cierto del caso es que no hay nada que sea propio. ¿Sí observan? Observen con mucha atención. No hay nada que sea propio. Cuando usted lee las escrituras, ¿sí?, Dios nunca le entregó, ejemplo, a Israel o al pueblo, la nación de Israel, le dijo, oiga, yo le voy a entregar esta tierra, ¿sí?, para que ustedes sean dueños. No, nunca les dijo eso. Les dijo, les voy a entregar esta tierra en posesión. Observe que una cosa es posesión, ¿cierto? Y otra cosa es que yo sea realmente el dueño. No, el dueño es Dios. Yo le entrego y le doy esto y se lo presto, ¿correcto? Pero cuando llegara el día, hágame un favor, devuélvamelo. ¿Se observa? Mas nunca se lo dio como un derecho, ¿cierto? O un derecho de decir, esto es mío. No, todo lo que tenemos es de Dios. Observe cuando el Señor nos está diciendo que seremos herederos. Y eso solamente va a suceder es en la vida eterna. Es decir, cuando estemos en ese cielo nuevo y tierra nueva. No acá. ¿Se observa? Aquí no, que es que el Señor, sí, el Señor te puede bendecir. Eso no hay nada de malo en eso. El tema es que lo que se haga acá no es de nosotros. Ni siquiera tu propio cuerpo, porque templo viviente es del Espíritu Santo.
¿Se observa? Ni siquiera nuestro propio cuerpo es de nosotros. Sin embargo, el Señor nos dice, ¿cierto?, que seremos herederos juntamente con Cristo, coherederos juntamente con Cristo de la vida eterna. Y allá sí, cuando el Señor oiga, te va a decir María Claudia, Adriana, Juliana, Milena, Lady, Gloria, Marisela, Estela. Ahora sí, mira, esto es tuyo. Allá sí te va a decir, esto es tuyo, no acá. Nuestra esperanza, ojo, nuestra esperanza está depositada en el Señor, ¿sí? Pero el Señor realmente va a darnos unas recompensas que usted ni tiene imaginado en su cabeza. Ni se las imagine para que el Señor lo sorprenda. ¿Sí? Pero nosotros, mire, yo le digo a mi Señor en oración, el Señor, a mí la verdad, yo sé que tú me vas a recompensar, pero yo no quiero recompensa alguna, yo lo único que quiero es estar contigo, o sea, mi anhelo es estar con Él. Más que cualquier otra cosa, es estar con Él. Recuerdo lo que dice el Señor allí en Juan 15, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, quiero dejar esa premisa allí, para que observe lo bonito, que seremos herederos de esa vida eterna. Herederos de esa vida eterna. Porque las aflicciones de este mundo no son comparadas con la gloria venidera que el Señor tendrá para nosotros, sus hijos. Amén. Muy bien. En ese mismo sentido, si somos hechos hijos de Dios, también tenemos algo bien interesante. El Señor nos da esto y es maravilloso. Y es ser participantes de la naturaleza divina. Observe lo que voy a decir y póngame mucha atención. El Señor Jesús tenía naturaleza divina. ¿Listo? Tenía naturaleza divina. Observe que esa naturaleza divina nos la comparte a nosotros. Segunda de Pedro 1:4. Dice, segunda de Pedro 1:4 nos dice, para que por ellas llegáis a ser participantes, observe, ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vuelvo y reitero el texto. Para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando una persona nace de nuevo, automáticamente tiene naturaleza divina. ¿Se observa? Tiene naturaleza divina. Entonces, usted y yo, cuando nacemos de nuevo, somos participantes de esa naturaleza. Y hemos huido de la corrupción, de las concupiscencias de este mundo. Lo que usted antes amaba, ahora lo aborrece. ¿Correcto? Ahora lo aborrece. Aborrece el pecado. Aborrece la mentira. Aborrece todo lo que usted quiera llamar, todo mejor dicho, lo que conozca como pecado, lo aborrece. Porque quiere usted agradar, ¿sí?, a su Señor. Ojo con lo que voy a decir. Y aunque esto lo vamos a ver un poco más adelantico. Cuando hablamos que somos participantes de la naturaleza divina, ¿sí?, debemos entender que hay varios reinos, ¿cierto? Cada reino tiene su propia naturaleza. Bien, entonces, solamente voy a explicar aquí un poquito a grosso modo. Voy a explicar un poquito a grosso modo aquí. Tenemos, por ejemplo, el reino unicelular y tiene su propia naturaleza. Tenemos el reino de los hongos
o el fungi y tiene su propia naturaleza. Tenemos el reino vegetal y tiene su propia naturaleza, ¿cierto? Tenemos el reino animal y tiene su propia naturaleza y se divide en dos: el reino animal racional y el reino animal irracional. Ojo con lo que voy a decir a continuación. El reino de Dios también tiene su propia naturaleza. Por esa razón Jesús nos enseña, hay que nacer de nuevo para ver y entrar. ¿Por qué razón? Porque el reino de los cielos tiene su propia naturaleza y las cosas de este mundo no pueden heredar, ¿sí?, la vida eterna. ¿Se observan? No puede heredarla, porque se requiere una nueva naturaleza. ¿Sí? ¿Me dice entender? Por eso cuando nacemos de nuevo tenemos otra naturaleza y es la naturaleza divina. Es una naturaleza divina que hace parte del reino de los cielos, no de este mundo. Por esa razón, recuerde usted por allí, ¿sí?, que el Señor nos dice, yo no soy de este mundo. ¿Sí recuerda? Yo no soy de este mundo. El Señor tampoco nos dice a nosotros también, vosotros tampoco sois de este mundo. Vosotros no sois de este mundo. Por eso el mundo os aborrece. Porque no estamos conformados a la naturaleza pecaminosa de este mundo. ¿Se observan? Entonces, eso quiero dejarlo allí. Solamente es a grosso modo porque eso lo voy a entrar a explicar un poquito más adelante. ¿Bien? Muy bien. Y en ese otro sentido, ¿cierto? Vamos a mirar algo muy, pero muy importante. Y es que al ser hechos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios. Somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Correcto? Somos guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Guiados. Debemos ser sensibles a su voz. Debemos ser guiados en el nombre de Jesús. ¿Bien? Muy bien. Eso para que lo tengamos allí un poquito importante. Muy bien. Otro aspecto, otro título para que usted lo tenga allí presente. Otro título. Vamos a hablar de tres cosas. Vamos a hablar de tres cosas. Bien. La primera es que, ¿por qué necesitamos nacer de nuevo? Para que el Espíritu Santo tenga tres preposiciones en el creyente. ¿Para qué nacer de nuevo? ¿Cierto? Para tener el Espíritu Santo en tres preposiciones en el creyente. Ojo, observe esta connotación que estoy haciendo. Preposición. Preposición. ¿Listo? Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es que hay algo muy importante, ¿sí? Y la evidencia es abismal. Y cuando usted se entere de esta verdad, va a tener presente por qué hay personas que pueden hacer milagros, señales y prodigios, pero pueden condenarse. ¿Se observa? Entonces vamos a mirar algo importante. Primero, el Espíritu Santo está con nosotros, ¿sí? El Espíritu Santo puede estar sobre nosotros y el Espíritu Santo puede morar en nosotros. Tres preposiciones. La primera, que está con nosotros. La segunda, que viene sobre nosotros. Y la tercera, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Bien. Entonces vamos a mirar la primera preposición. El Espíritu Santo está con nosotros. Bien. Observe con mucha atención Juan 14:17. Juan capítulo 14, versículo 17. Dice la Escritura. El Espíritu de verdad
el cual el mundo no puede recibir. Observe que aquí el Espíritu Santo hace parte del reino de los cielos. ¿Se observa? Y dice que el mundo no le puede recibir porque no tiene el mundo no tiene esa naturaleza. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ¿cierto? Ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora, observe, con vosotros. Observe que mora con vosotros. Es decir, que Él está con nosotros. Bien. Y miremos lo que nos dice Juan 16, versículo 8. Juan capítulo 16, versículo 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta preposición hace lo siguiente. El Espíritu Santo viene a la persona. Voy a poner dos ejemplos importantes. Cuando se está enseñando la palabra, ¿sí? El Espíritu Santo viene a esa persona, ¿sí? Viene a esa persona o está con esa persona, ¿listo? Entonces se está enseñando, viene el Espíritu y el trabajo del Espíritu Santo es comenzar a hacer este siguiente trabajo. Guiar a la Perdón, verdad. pastor, qué pena, pastor, interrumpirlo. Dices que el Espíritu Santo está con nosotros, Juan 14, 17, ¿cierto? Juan 14, 17 y Juan, Y nos dice Juan 14, 8. y Juan 16, 8. Sí, ese es para el Espíritu Santo está con nosotros, ¿sí? Sí, señora, está con nosotros. Listo. Gracias. Entonces, observe con mucha atención. Entonces, cuando es predicada la palabra, ¿sí? El Espíritu Santo viene a esa persona y está con esa persona para ser convencida de pecado, de justicia y de juicio y ser guiada a la verdad. ¿Cómo es guiada a la verdad? Cuando lo lleva a conocer a Jesús conforme a las Escrituras. Esa es la función del Espíritu Santo cuando está con la persona. ¿Se observa? Cuando está con la persona. Hago una pequeña conclusión. Eso no significa que la persona sea salva. ¿Listo? Eso no significa que cuando la persona viene, cuando el Espíritu Santo viene a la persona, lo convence o está con la persona, eso no quiere decir, ¿cierto?, que sea salva la persona. Bien. La segunda preposición es la siguiente. El Espíritu Santo viene sobre la persona. Observe que una cosa es estar con y otra cosa es estar sobre. ¿Listo? Sobre la persona. Entonces vamos a mirar la segunda preposición. El Espíritu Santo viene sobre la persona. Hechos 1:8. Vamos a mirar varios aspectos. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Observe que cuando viene el Espíritu Santo es para recibir ¿qué? Poder sobre la persona. Cuando viene sobre la persona es para recibir poder. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, es el poder de lo alto que hace investir al creyente para anunciar, ¿cierto?, la palabra y el evangelio. ¿Correcto? Ojo, yo voy a hacer algo aquí muy preciso, muy contundente. Un creyente puede haber tenido el conocimiento del evangelio del reino, ¿sí? Y pudo haber tenido conocimiento acerca de el nacer de nuevo. Pero si ese conocimiento no se lleva a la práctica, no sirve de nada. ¿Correcto? Es decir, una persona no es salva porque no se lleva a la práctica. Bien, eso es lo que aquí nos deja, que el poder del Espíritu Santo hace que la persona enseñe, pero esto no es evidencia de que una persona sea salva. ¿Listo? Dice la Escritura, Hechos 2, versículos del 3 al 4. Hechos capítulo 2, versículos del 3 al 4 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre ellos, sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, el Espíritu Santo puede hacer, una persona puede tener manifestaciones del Espíritu y todo ese tipo de cositas bonitas, pero eso no es evidencia, vuelvo y lo reitero, de salvación. Miremos Hechos capítulo 19, versículo 6. Hechos 19, 6, por favor, anote. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos
el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Bien, cuando esto sucede es la evidencia, esto se hace evidencia de que una persona ha sido bautizada en Espíritu Santo. Cuando la persona puede hablar en lenguas, ¿sí? Se manifiestan los dones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso para que lo tengamos allí de manera contundente. Lo tenga de manera contundente. Muy bien. Vamos a mirar otro aspecto importante. Vamos a mirar otro aspecto importante. Permítanme un momentico. Permítanme un momentico. Listo. Muy bien. Vamos a mirar otro aspecto de que el Espíritu Santo permanece sobre las personas. Dice Lucas, observemos lo que nos dice Lucas, capítulo 4, versículo del 18 al 19. Lucas 4, versículo del 18 al 19. Dice lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí. Observe que, recuerde que es para poder. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Para eso viene el Espíritu Santo. Él nos capacita. ¿Qué estamos haciendo acá? El Señor nos está capacitando, ¿cierto? El Espíritu Santo viene y nos capacita y nos hace entender estas cosas para capacitarnos, para anunciar, ¿cierto? El Evangelio. Para ir a los pobres, para sanar quebrantados. Para eso nos capacita. Bien, importante ese aspecto. Otro texto que nos habla de que el Espíritu del Señor permanece, ¿cierto? Sobre la persona. Juan 1, versículo 33. Juan capítulo 1, versículo 33 nos dice, sobre quien veas, esto le sucedió a Juan el Bautista, entonces dice, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Observe con mucha atención. Usted le pide, Señor, dame tu Espíritu, dame tu Espíritu. ¿A quién se lo pide? Recuerde que usted ya, la clase que vimos acerca de la oración, ¿no? Usted le pide al Padre, no le pide al Señor Jesucristo y no le pide al Espíritu Santo, sino directamente al Padre, ¿cierto? Cuando usted le diga, Señor, yo necesito ser bautizado necesito que envíes tu Santo Espíritu y que yo sea bautizado, entonces usted debe saber pedir en ese aspecto, ¿correcto? Porque el bautizador es el Señor Jesucristo, pero quien da el Espíritu Santo es el Padre. Entonces, Padre, yo te pido tu Santo Espíritu y que tú, mi Señor Jesucristo, me bautice. Te pido que des ahí, yo no sé cómo lo haría usted, pero yo lo haría de la siguiente forma. Yo te pido, Padre, que a través de mi Señor Jesucristo, Padre Santo, tú me bautices en Espíritu Santo. ¿Sí? El Padre es el que da el Espíritu, ¿cierto? El Padre es el que da el Espíritu, pero el Señor Jesucristo, ¿cierto? Es el que bautiza en Espíritu Santo. ¿Se observan? Eso es importante. Muy bien. Eso para que lo tengamos allí presente. Una evidencia de que una persona puede tener el Espíritu Santo y hacer milagros, señales, prodigios, un montón de cosas allí, pero no ser salvo. Mateo capítulo 7, por favor. Mateo capítulo 7 nos da esa referencia. Observen con mucha atención Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Mateo 7, versículo del 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso les decía
que no es la evidencia, ¿cierto? Oiga, es que yo voy a la iglesia, yo predico, yo hago, yo impongo las manos y eso la gente se sana. Eso puede pasar, porque es la obra del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo, no mía. Yo no me puedo atribuir eso. Por eso aquí están diciendo, ¿cierto? Señor, pero no profetizamos, no predicamos, no enseñamos. ¿Sí? Señor, pero es que hicimos milagros. Tal. Y el Señor les dice, no los conozco. Si así observan ese aspecto tan importante, no los conozco. La evidencia de que el Espíritu Santo viene es para manifestación de poder, punto. Pero eso no es evidencia de que una persona sea salva. ¿Se observa? ¿Cuál es la evidencia que una persona es salva? Cuando el Espíritu Santo viene a morar en usted. Esa es la evidencia. Vamos a mirar ese aspecto. Cuando el Espíritu Santo mora. Una pregunta. ¿Es por eso que hay iglesias en las cuales se manifiesta, es decir, hay muchas señales, muchos milagros, pero uno ve a la gente y la gente sigue igual? O sea, la gente va y sale, la misma cuestión, siguen en su pecado, siguen en su mundanalidad, podría uno decirlo. O sea, simplemente es porque se ve lo que usted acaba de decir, que se ve la manifestación del Espíritu Santo, pero no hay un nacer de nuevo en las personas, no hay un cambio. Okay. Ojo, el nacer de nuevo no es un cambio, ¿no? Hago esa precisión. El nacer de nuevo no es un cambio. Es una nueva criatura. ¿Se observa? Es una nueva criatura, es un nuevo corazón. ¿Sí? Ah, no, que es que yo cambié. No, arrepentimiento, la palabra arrepentimiento, ejemplo, viene del griego que significa metanoia, es decir, cambiar de manera de pensar. Otros han enseñado que es un giro de 180 grados. ¿Sí? Un giro es, no. Aquí el Señor lo que dice, quitaré el corazón, ¿cierto? De piedra y va a poner un nuevo corazón, un corazón de carne, un nuevo corazón. Ojo, no se está hablando del órgano del corazón, ¿no? Sino de la naturaleza. ¿Sí? De esa naturaleza. El Señor quita esa naturaleza pecaminosa y pone la naturaleza divina. ¿Sí? Eso es diferente. Para que nosotros podamos ver y entrar en el reino de los cielos, porque se requiere esa nueva naturaleza. ¿Se observa? Eso es importante tenerlo allí claro y contundente. Muy bien, vamos a mirar el segundo aspecto, donde nos indica que el Espíritu Santo va a estar o sea, dentro de nosotros. Eso sí es la evidencia de que una persona es salva. Eso sí es la evidencia. Una persona puede tener, ¿sí? Una persona puede tener al Espíritu lo puede estar pero eso no es evidencia de salvación. La evidencia realmente es cuando Él mora en nosotros. Observen con mucha atención Juan capítulo 7, versículo 38 al 39. Juan capítulo 7, versículo 38 al 39, perdón. Dice, el que cree en mí, observe, este texto es muy profundo. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como lo diga un pastor, maestro, clérigo, ni siquiera como lo diga yo. ¿Sí? Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, dice, de su interior, de adentro, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, una de las evidencias es que cuando creemos en Jesús conforme a las Escrituras, viene el Espíritu Santo a morar en nuestra alma, en nuestro corazón, a habitar dentro de este templo, a morar dentro de este templo, dentro de este tabernáculo, ¿cierto? Y va a comenzar a correr ríos de agua viva. Amén. Muy bien. Miremos lo que nos dice Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede ver recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora, ¿cierto? Con vosotros. Y observa esta afirmación, y estará es decir, dentro, en vosotros. ¿Se observa? Y estará en vosotros. Bien. Juan 20, 22. Juan capítulo 20, versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid
el Espíritu Santo. Cuando usted cree en el Señor, recibe al Espíritu Santo. Viene a morar dentro de usted. Sí, viene aquí a morar. Y el Espíritu Santo le va a dar testimonio acerca de la persona de Jesús de Nazaret. Amén. Muy bien. Miremos rápidamente lo que nos dice Romanos 8:11. Romanos, anótelo. Romanos capítulo 8, versículo 11, y nos dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en, dice, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará, observe, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Se observa lo bonito? O sea que cuando Él mora en nosotros, nos vivifica, nos da vida. Nos da vida. Bien. Miremos ahora lo que nos dice Romanos 8:9. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Observe lo que va a decir. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este texto aquí el apóstol Pablo fuerte, ¿no? Vuelvo y lo reitero. Dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y hace la precisión, si es que el Espíritu, ¿cierto?, de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿cierto?, no es de él. Observe lo que nos dice 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis? 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Sí? Tabernáculo. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. ¿Se observa que nuestro cuerpo no es nuestro? ¿Viene a ser de otro? Viene a ser del Señor. ¿Se observa? Qué bonito. Qué bonito lo que nos dice Ezequiel. Observe lo que nos va a decir Ezequiel 36:27. Ezequiel 36:27. Dice la Escritura. Dice la Escritura lo siguiente. Y pondré dentro de vosotros, observe, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré, observe, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Vuelvo y reitero el texto. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, ¿sí? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Ojo, nadie, digamos que las personas pueden cumplir mandamientos, preceptos, etcétera, etcétera, pero los puede tener acá en la mente, ¿sí? Pero si no bajan al corazón, eso no sirve de nada, ¿sí? Por eso dice aquí el Señor de manera muy contundente, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Entonces, primero tiene que venir el Espíritu Santo. ¿Sí observan? Tiene que venir a morar en mí primero. ¿Para qué? Para que podamos andar conforme a sus estatutos, mandamientos, leyes, decretos, ordenanzas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque ahí los va a entender usted y va a decir, uy, no porque estoy desobedeciendo al Señor, y usted va a comenzar a caminar conforme a la Escritura. Ojo, quiero dejar aquí una precisión sencilla para cerrar nuestro tema el día de hoy, porque cierro clase acá. Yo quiero dejar preciso lo siguiente. Nosotros como creyentes, ¿sí? Nosotros como creyentes, cuando creemos en Jesús conforme a las Escrituras, ¿sí?, va a venir el Espíritu Santo y va a correr un río de agua viva, tal como lo vimos ahorita en Juan. Ahora, cuando este tema sucede con nosotros, ¿sí?, cuando este tipo yo digo, es el evento más importante de todo ser humano, ¿sí?, de manera muy particular,
cuando puede nacer de nuevo. Es el evento más importante. Bien. Ahora, cuando eso sucede, entonces usted va a comenzar a entender las escrituras porque el Espíritu de Dios va a comenzar a guiarle a la verdad. Dice, ay, es que yo no entendía esto, ahora sí lo entiendo. ¿Se observan? Por esa razón que usted dice, pero es que yo leo y no entiendo. Mire, hay algo bien importante. Y esto es como, las escrituras son como un gran engranaje. Son varios engranajes, ¿sí? Usted tiene que acomodar los engranajes de manera correcta para que funcione bien. Es como un gran rompecabezas. Arme la pieza, ¿sí? En la ubicación correcta y exacta, ¿sí? Eso es lo que va a comenzar a hacer el Señor cuando viene a morar el Espíritu de Dios, porque usted va a entender ahora sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos. Vea, el Señor nunca vino y dijo, oiga, yo vengo a abrogar la ley. Mateo capítulo 5, si no estoy mal. Yo no he venido a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento. El Señor no vino a cambiar la ley, sino a darle cumplimiento. ¿Correcto? Porque no dejará de pasar ni una tilde, ni una coma hasta que todo se haya cumplido. ¿Sí? Todo. No dejará el Señor. Porque si Él lo dijo, así lo hará, punto. Así de sencillo. Ni usted ni yo vamos a cambiar o podremos cambiar ese aspecto importante. ¿Sí me hago entender? Entonces, yo quiero dejar eso allí preciso. Hay cosas, por ejemplo, en la ley de Moisés, lógicamente que hoy diría, oiga, ¿será que están vigentes? Vea, los teólogos, las personas estudiadas han determinado que entre mandamientos, decretos, leyes, ordenanzas, preceptos, etcétera, 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 hay 603. 603. De esos 603, ¿sí? Mandamientos, leyes, preceptos, etcétera, etcétera, ¿sí? Usted y yo, no cumplimos ni el 1%. ¿Cierto? No cumplimos ni el 1%. Sin embargo, la justicia de Dios, que es nuestro Señor Jesús, cumplimos esos 613 mandamientos. Es a través de Él. Por eso el Señor nos ve como justos a través de su Hijo Jesús. Eso me conmueve realmente. O sea, nadie en la tierra puede cumplir esos 613. Solamente a través de su Hijo Jesús podemos cumplirlos. Y eso es muy bonito. Por eso nos ve santos, justos. Cuando alguien me dice, oiga, es que, ¿cómo hago para cumplir el día, por ejemplo, el día de reposo? Recuerde algo que el Señor dijo. Venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo os haré descansar. Es decir, el día del sábado, el día de reposo, se encarnó en la misma persona de Jesús de Nazaret. Él es nuestro reposo. Él es nuestro reposo. Así que, queridos, cuando estén afligidos, estén en situaciones, tal vez momentos alegres, ¿no? Porque no todo es aflicción. Momentos bellos. Alabemos al que nos dio la vida. Porque hemos pasado de muerte a vida. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mire, yo aplico lo siguiente que dice el apóstol Pablo, por allá en Filipenses capítulo 3, versículo 1, si no estoy mal, donde dice, para mí el repetirle las mismas cosas o enseñarle las mismas cosas no me es molesto, a mí tampoco me es molesto. Y por allí en 2 de Corintios, no recuerdo, 2 de Corintios 7, si no estoy mal, nos dice, me propuse no saber entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Vea, ese es el todo del hombre. Aquí podemos enseñar
Doctrinas en el mundo pueden haber muchas cosas, muchas cosas. Doctrinas pueden enseñar de la prosperidad y cómo hacer esto y la clave y un montón. Eso no sirve para nada. Dedíquese, querido y querida, dedíquese a profundizar, a conocer a Jesús el Mesías y a Dios. Ese es el todo del hombre. Ese es el todo del hombre. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Punto. Recuerda lo que dice por allá Josué capítulo 1, versículo 8, si no estoy mal. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, ¿cierto? Todo lo que está ya incorporado, escrito en las Escrituras. Porque si guardamos, entonces la consecuencia es, y entonces todo lo que emprendas prosperará. A veces, no, es que la clave, el éxito es, no, la clave es la obediencia. La clave es ser guiados por el Espíritu Santo y ser obedientes al Espíritu Santo. Si el Señor dijo, ah, Señor, si así tú lo dices, no hay ningún problema, tú lo sabes por qué, punto, ya, así de sencillo. Bien, queridos, entonces, no siendo más, hoy me pusieron aquí alabanzas, alabanzas bellas, ¿no? Entonces, ay, Dios mío, bueno, bendito sea el Señor. Vamos a dar por cerrada nuestra clase y vamos a orar. Amén. ¿Quedan preguntas, dudas? ¿Quedó claro el asunto, queridos? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, como no hay preguntas, como voy a hacer quiz. ¿Listo? ¿Preparados para el quiz? Bien, bien. Vamos a... Dale, Adriana. Pastor, muy buenos días. Dios les bendiga a todos. Pues más que una pregunta, es cómo estos estudios a uno le ayudan mucho y hay veces que le quitan a uno como velos, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque cuando le hablaban a uno siempre de que el nacer de nuevo era como su mención lo decía, no es el entrar al agua y salir, o sea, el bautismo. Y en el tiempo que yo llevo del cristianismo, yo siempre tenía era eso, de que el nacer de nuevo era ingresar al agua, ser bautizado, tanto del agua como del Espíritu Santo, pero es tremendo cuando su merced nos empieza a enseñar todo esto, de que si de verdad el Espíritu de Dios no está en nosotros y no vive con nosotros, entonces no estamos prácticamente siendo buenos hijos de Dios. Entonces eso como que a mí me ponía, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que pasa? Si te das cuenta, entonces de verdad que yo le doy gracias, pastor, por como abrir en este sentido mis ojos de que lo que yo creía no era y que hay que escudriñarlo mucho mejor y saberlo cómo hacerlo. Amén. Gracias, hermanita Adriana. Mira, observen. Yo no lo hago. Realmente ese trabajo no es mío. Eso lo hace el Espíritu Santo. Él es el que da ojos para ver, oídos para oír y un corazón entendido para entender estas verdades que están allí circunscritas en la palabra de Dios. Miremos lo que nos dice Apocalipsis 22, el último libro, acerca hablando del agua, ¿no? Aunque eso lo vamos a ver con detalle. Pero miremos solamente este versículo que me parece bello y hermoso. Dice Apocalipsis 22, dice, bienaventurados, o sea, muy dichosos, muy felices, los que lavan sus ropas. ¿Cuáles ropas? Su alma, sus ágapes, ¿cierto? Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Es la sangre de Jesús la que nos lava, limpia, purifica, nos santifica y borra todo lo que hay, ¿cierto?, de pecado en nuestras vidas. Todo lo que está escrito, y eso lo vamos a ver más adelantico, ¿no?, en el libro de las obras.
Bien, en el libro de las obras. Amén. Listo, queridos, no siendo más, vamos a dar por terminada nuestra disertación, nuestra enseñanza del día de hoy. Espero que mediten en ella. Si es necesario que ustedes vean el video nuevamente, vuelven y lo ven. Vuelvo y reitero, si ustedes de pronto necesitan la cartilla, no sé si la hay virtual, la verdad no lo sé, pero no tiene un costo tampoco muy alto. Es algo, es una inversión, o sea, es una inversión para el reino de los cielos. O sea, esto sería interesante. Entonces, sin embargo, seguimos con nuestro estudio el próximo sábado. Bueno, ya ahí en ese tema nuestra hermana Milena nos ayuda. Bueno, entonces, no siendo más, Dios me les bendiga, Dios me los guarde y los dejo aquí con mi hermanita Milena. Amén. Ok. Bye, bye. Gracias Listo, por pastor. todo. Gracias, Termina pastor. estando, Milena. Sí, pastor. Ahí en el grupo les dejé cómo adquirir la cartilla, ¿sí? Para que cada uno, los que deseen, entonces anotan ahí, hay un número de celular, ahí en la misma fotico o imagen que compartí, en el grupo ahí está, ¿listo? O si quieren, también pueden anotar el número de la hermanita, la coordinadora de clases, la hermanita Zuley. Si alguien lo tiene o no, pues yo se lo voy a dictar. El número es 317, si quieren anotarlo o si ya lo tienen. El número es 317-877-5670. ¿Sí? Ella es la coordinadora, entonces mira, el número es 317-877-5670. ¿Listo? Para cualquier inquietud o algo que tengan con respecto al adquirir la cartilla, pueden llamar, ahí hay un número, ¿sí? O si no, entonces se comunican directamente con la coordinadora, que es la pastora Zuley Balaguera, para que puedan adquirirla si lo desean. ¿Listo? Entonces les agradezco mucho por su atención, por estar. Recuerde que siempre estamos tomando asistencia. Lo pueden dejar anotado tanto en el chat. Les agradezco que lo anoten en el grupo del chat WhatsApp y también acá en el que por el de Zoom. ¿Listo? Entonces